yo sé que me está pasando y lo que necesito es dejarlo ir. Ciudad Perdida creo que fue el viaje donde más sentí eso. Cima Podcast es un espacio donde escuchamos historias reales de personas que se atrevieron a salir de su comodidad, porque la magia de la aventura no está en los lugares que visitas, sino en lo que descubres de ti mismo en el camino. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cima Podcast, este lugar donde nos encontramos alrededor de la aventura en esas historias que nos transforman la vida. Yo soy María Camila Ceballos, comunicadora social y también aventurera de corazón, con la creencia profunda de que la aventura nos transforma, nos pone en el mismo nivel de vulnerabilidad y nos permite encontrar nuestra humanidad. Hoy estamos con una persona que tiene tanto como tiene de interesante y de profundo a la vez. La invitada de hoy es una persona que ha viajado con nosotros ya 3 veces en cordillera, que ha hecho unos viajes con una intención muy marcada y muy clara. Nos va a contar un poquito más de eso. Es una persona que vive entre la dualidad de ser completamente estructurada y a la vez salir a explorar y querer comerse el mundo. Queremos que nos cuente mucho más de esas historias que tiene interesantes. Dani Garzón, bienvenida a este espacio, Dani. Cami, gracias. ¿Y qué tal esas palabras? No me las esperaba para nada, pero creo que me describiste muy bien. Me siento muy afortunada de estar acá, no simplemente porque me hayan invitado y les parezca chévere lo que tenga por contar, sino me siento muy afortunada de verlos crecer, de nuevos proyectos en Cordillera, de ser testigo de toda esta innovación, de todo lo que ustedes hacen para generar comunidad. Entonces, muchas gracias por tenerme acá. Gracias, mi Dani, qué lindo. Bueno, espectacular. Hagamos un recorderis de esos viajes que has tenido tú con Cordillera, entonces para que todo el mundo esté como en sintonía. Guatemala el año pasado, Nevado del Cucuy este año y Ciudad Perdida también este año. Ok, súper, genial. Todos los viajes, pues como de montaña, todo lo que tiene que ver así como con el reto de llegar profundamente a un destino para ponerle una intención. Me contabas un poquito ahorita sobre eso, de eso que tú buscas con la aventura. Y entonces lo primero que te quiero preguntar es cómo llegaste a Cordillera, porque decidiste que era un lugar en el que te sentías de alguna manera segura para empezar con esta faceta tuya de la aventura. Pues Cami, mira, yo creo que Cordillera llega a mí meramente como una agencia. Yo estaba obsesionada con la idea de irme a Guatemala, le dije a todos mis amigos, ninguno me copió y uno de ellos ya había viajado con ustedes, me recomendó la agencia y yo no quería ni viajar sola y también me parecía chévere que ustedes se encargaran de toda la logística, más en un país pues en Centroamérica, entonces me parecía ideal y por eso me sumé a ustedes sin conocerlos, sin nada, simplemente por el voz a voz. Pero en realidad, ya viéndolo como en perspectiva, yo creo que Cordillera a mí me ha acompañado en un momento súper particular de mi vida y es que han coexistido dos cosas que en principio son antagonistas, pero que sí me han acompañado más o menos como desde 2023 hasta acá. Y es, por un lado, muchísima plenitud y a la vez demasiada incertidumbre, son las dos cosas que caracterizan mi vida. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué es plenitud? Eh, yo creo que plenitud, o lo que quiero decir con eso es, vengo como de un checklist que completé de temas individuales que yo quería hacer por mí misma, que nadie me dijo que tenía que hacerlo de esa forma, sino que yo misma me alineé con esas cosas y las quise lograr. Incluso muchos de ellas yo pensé que iban a llegar más adelante en los 30 y se vinieron antes de tiempo. Creo que tiene mucho que ver con haber quemado etapas en el momento que debía ser. Creo que la plenitud viene mucho, es como una montaña, ¿no? Entonces tú vas escalando y por momentos hay situaciones donde hay más reto, donde es más difícil, Puntos de donde es descanso cansón, también. hay momentos donde todo es un poquito más relajado, donde se da más fácilmente, pero finalmente llegas a la cumbre y ahí es donde tú sientes toda esa plenitud, donde siento que tengo más para dar que para recibir. Y al final es un privilegio completamente construido, ¿no? Entonces yo siento que ese privilegio fue muy mío, lo pude construir desde un lado muy egoísta, muy individual, pero a la vez muy rodeada de muy buenas relaciones que me apoyaron y me soportaron en ese momento. A eso yo le llamo la cumbre, como poder ver el buen paisaje después de haber pasado por todo un camino.
O El sea, es tema, la metáfora con la montaña también, ¿no? Total. exactamente, pero como dice Rafa Ávila, pues la cumbre solo es la mitad del camino. Entonces ahí es donde viene la incertidumbre y es que ahora creo, ahora que llegué a mis 30, no siento que esté en una checklist, sino al revés, creo que tengo como un canvas blanco completamente abierto y no me puedo quedar en esa cumbre. O sea, la cumbre está chévere, la disfruto, disfruto ese privilegio construido, pero hay que moverse. ¿Y eso qué significa? Que hay que bajar y no sabemos qué vaya a pasar en esa bajada y mucho menos qué va a pasar en la siguiente subida, que puede ser más pequeña, más grande, eso no me afana, pero sé que va a haber otra cumbre. Entonces, para mí la incertidumbre en este momento, Cami, es decirte que yo exactamente en un año no sé dónde voy a estar. O sea, no sé si voy a estar viviendo en Bogotá, no sé si voy a estar en el mismo trabajo, quién va a ser mi pareja, no tengo ni la menor idea. Entonces, pues la incertidumbre trae ciertas cosas que tengo que reflexionar. Pero qué rico eso, ¿no? De convivir uno con la incertidumbre y saber que está presente, que hace parte de ti y hace parte de esa esencia. Dani es una persona con la que yo he viajado. ¿En cuántos viajes hemos coincidido? En dos. Dos, En Ciudad Guatemala y Ciudad Perdida. Perdida. Hemos tenido para mí la fortuna de viajar con Dani porque aprendo muchísimo de ella, de su forma de ser, de entender y ver la vida. Y ha sido como toda una experiencia verla, porque yo sé que siempre que tú vas a un viaje tienes una intención en cada viaje, como estás en ese viaje porque tú ya lo pensaste y no solo lo pensaste, sino que probablemente lo sobrepensaste, que tomaste la decisión basada en un montón de factores y cuando estás ahí estás segura de que quieres estar ahí y además que estás atravesando por momentos de tu vida con los cuales vas a ese viaje para también recibir algo y entender qué te va a mostrar el paisaje y eso me parece encantador. ¿Cómo decides tomar las intenciones para cada cosa? O sea, cómo uno, en verdad, le pone intención y no se le pasa la vida como en piloto automático, que a veces no sucede eso, ¿no? Cabe, pues cuando uno está en esta incertidumbre, uno se tiene que preguntar cosas y uno tiene que apagar el opinadero de las demás personas, no porque los demás lo hagan con una mala intención, no porque esas opiniones no sean válidas, pero creo que llega un punto donde uno tiene que apagar los pensamientos ajenos y concentrarte en el tuyo. Y yo creo que la intuición y la intención es como un músculo, vas cada vez fortaleciéndolo en la medida que lo ejerces más y justo yo creo que estos viajes a mí me han permitido, a diferencia de otros viajes, ese espacio para tener una intención. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo viajo muchísimo, pero en los viajes con mi familia, sobre todo una familia tan geográficamente dividida como la mía, cuando nos logramos reunir, pues hay que estar presente y no me puedo aislar en mis pensamientos, estoy enfocada en recargarme de amorcito. Y en los viajes de trabajo, pues toda mi cabeza estaba en preparándome en lo que tengo que ir a hacer y también mi lado físico está muy condicionado a que está en el extremo. Es decir, a mí me ha pasado de irme por 3 días de viaje al otro lado del mundo después de X número de vuelos, llegar a las 3 de la mañana para estar a las 9 de la mañana de ese mismo día completamente Regia para impecable, trabajar, sí, regia, en diferentísimos. otro clima, en otro idioma, en todo lo que tú quieras, entonces nunca se da el espacio para reflexionar. En cambio, en estos espacios donde primero está la naturaleza, ¿no? Entonces creo que la naturaleza de por sí, yo creo que ni tú ni yo podemos llegar a una definición de qué es lo que pasa en esos espacios, pero es un lugar propicio porque la naturaleza es tan inmensa que tú le puedes regalar esa intención. Y ahí es donde para mí comienza la idea de marcar una intención en cada uno de estos viajes. Porque creo que Qué es lindo todo eso. tan grande y hay una energía tan especial que yo sí creo profundamente en que tú le puedes dejar algo a la montaña, al volcán, a la selva, que la intención para mí es algo que me está preocupando, algo que me está haciendo mucho ruido, algo que no sé, que no estoy entendiendo, no necesariamente es llegar a una solución o a qué tengo que hacer, sino más bien a decantar en mi mapeo mental. Yo lo que hago es, necesito estos espacios donde apago el ruido de la rutina, yo soy una persona súper rutinaria, la amo, pero en estos espacios de viaje puedo apartarme de esa rutina y lo que hago es comenzar a mapear todos los escenarios posibles. O sea, yo no soy de las personas que sobrepiensa sobre un mismo punto, sino que necesito saber todos los escenarios, todos los riesgos, todo a quién voy a afectar, a Así qué es. personas, todo, 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 todo. Y así eso me ayuda a identificar dentro de todos esos escenarios qué está en lo blanco, qué está en lo negro
Y una vez comienzo a identificar eso, me comienzo a sentir más cómoda y mi intuición es donde más comienza a acercarse a uno de esos caminos, o por lo menos a entender qué me está pasando. Y de hecho hay viajes donde yo sé qué me está pasando y lo que necesito es dejarlo ir. Ciudad Perdida creo que fue el viaje donde más sentí eso. Yo recuerdo mucho que cuando terminé el viaje del Cucuy, que fue antes, en el Cucuy yo identifiqué que tenía una inseguridad, algo que me estaba haciendo mucho ruido. Y en Ciudad Perdida dije, yo necesito dejar esa inseguridad. Entonces yo necesitaba hablar conmigo misma para que eso se quedara allá en la selva. No significa que no ha bajado de vez en cuando otra vez a visitarme, pero ya por lo El menos entiendo chandoso. que es el chandoso, exactamente. Yo necesitaba hablar con mi chandoso, creo que eso lo hice particularmente cuando subimos las escaleras ya a Ciudad Perdida en concreto. Yo no necesitaba que el chandoso se fuera, yo necesitaba que el chandoso estuviera ahí conmigo hablando todo el tiempo para llegar a un acuerdo entre los dos y que él se quedara en la selva. Me encanta lo polite. Me encanta que hablemos entre los dos y lleguemos a un acuerdo. Me encanta porque realmente esto que estamos hablando del chandoso, para poner en contexto, seguramente nuestra comunidad de viajeros entiende muy bien qué es, pero para quienes no, el chandoso es esa figura de ese personaje que a veces aparece, que es como maligno, que nos dice cosas al oído y nos canta y nos dice supuestamente que no podemos o que no entendemos o que no somos merecedores o bueno, esa vocecita ahí que aparece que es difícil de apagar. A nosotros en Cordillera nos gusta identificarla, le pusimos ese nombre, eso autoría de Michelita con la bitácora desde la creación de la bitácora ya pues hace rato. Entonces el chandoso nos ayuda a identificar esas partes de nosotros que de pronto no nos hacen tanto bien, y ponerla en perspectiva también nos permite pues entenderlo un poco mejor y a partir de ahí lograr controlarlo de la manera como cada uno considera. En el caso de Dani, una conversación muy polite con tu chandoso. Y entonces hablando de eso, de la bitácora, también quisiera entender, para ti, ¿qué lugar ha tenido la bitácora de viajes como en esos procesos de reflexión, como el hecho de escribir? ¿Sientes que ha sido también uno de los motivos por los que has de pronto repetido viaje con Cordillera de eso? ¿Sientes que llega y te llega más profundo? Claro, yo me acuerdo cuando yo buqueé el viaje a Guatemala, definitivamente yo no sabía lo del tema de la bitácora y me tomó por sorpresa, pero una sorpresa para bien, porque sí creo que la bitácora promueve ese espacio propicio de reflexión. Sí creo que te haces unas preguntas que yo no me había hecho en otro viaje, por ejemplo, y desde ahí sí se quedó para mis otros viajes independientes si lo hago con ustedes o no. Claro. Particularmente, pues me fascina la parte de las primeras veces, me hace reflexionar mucho sobre también lo que no quiero olvidar, ¿sabes? Entonces sí creo que ese ha sido un espacio de reflexión interesante. Para mí, por ejemplo, yo no comparto el chandoso. Como el chandoso es mi intención de lo que llevo a cada viaje, ese chandoso justamente comencé a verlo desde la bitácora y yo nunca lo comparto cuando estoy en esos viajes, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que te refieres a que no lo compartes, es que no lo haces público. Exactamente. Sí, porque No lo hago público porque como necesito escucharme a mí misma, yo no quiero que los demás me influencien un poco en lo que estoy pensando, pero los demás en las conversaciones que tenemos sobre cualquier otro tema, incluso temas sobre la misma bitácora, sí me ayudan a extraer como pequeños puntos que sí me sirven para lidiar con mi chandoso. Entonces, para mí eso ha sido increíble, sobre todo porque creo, Cami, que al tú hoy en día hablarse a uno mismo es mucho más importante en el sentido que yo siento que antes, cuando tú eres más chiquito, tú siempre miras la cabeza hacia arriba. Tus papás están arriba, tus hermanos, tus profesores, tus jefes. Hoy en día yo siento que eso para mí ya se volvió relación horizontal. Es decir, mis mentores hoy en día son mis colegas, mi jefe se apoya en mí para tomar decisiones, mi mamá ya no es la persona que me cuida, sino los papeles han cambiado. total, Incluso uno cambia. comienza ya a mirar hacia abajo. Entonces, siento que la bitácora te permite ese espacio de hablarte tú con tú, antes de compartirlo con los demás, si es que crees que hay algo valioso que también quieres compartir con los demás. De acuerdo. Ok, me da mucha curiosidad, la gente también escuchará y entenderá esto como, o sea, yo siento que yo quiero saber más adentro. O sea, Dani, ¿qué cosas crees que has aprendido de ti misma
estando en un panorama de la aventura, una persona pues que tiene un historial de trabajo en la ciudad, corporativo, muy citadina, y empiezas a encontrarle cada vez más ese gusto a estar outdoor, de estar en contacto con la naturaleza, de que nos presenta unos escenarios que de pronto ningún otro lugar puede. ¿Qué ha aprendido Dani en esos espacios de aventura sobre ti misma? Uf, Cami, yo creo que yo tengo algo que no tenía antes, a partir de la aventura y a partir de todo lo demás, y es, em, yo siento que esto a mí me ha permitido reconocer cosas que tal vez me hubiera quedado para mí misma y que hoy en día soy capaz de decirle a alguien más, o sea, no quedarme callada, sino tampoco demorarme en decirle a una persona o en cierta situación saber lidiar con esa situación. Siento que la aventura a mí me ha regalado mucha libertad también, sentirme que justamente en ese canvas blanco pues hay muchas otras cosas que quiero seguir haciendo, quiero seguir subiendo otras montañas, no quedarme en una sola, que hay muchas cosas que se pueden experimentar. La aventura también me ha regalado entender que hay cosas como en los viajes que un momento llueve, en otro momento hace sol, no sabes quién te va a acompañar, no sabes si vas a llegar a la cumbre o si llegas de pronto todo está absolutamente nublado y no es lo que te pensaste. Entonces siento que me ha enseñado mucho a vivir más con intenciones que con expectativas. Me ha enseñado a, como dice nuestra buena amiga Tati, a incomodarse para vivir la vida. Eso para mí es muy importante porque, Cami, yo soy una persona que crecí con miedo a la muerte. He visto la muerte varias veces en mi familia, en mis amigos, en círculo cercano. Hace poquito, de hecho, se murió alguien no muy cercano a mí, pero sí cercano a gente que quiero mucho. Y vivir con miedo a la muerte lo que hace es que tú entiendas que la muerte no te coge por sorpresa, sino que ni siquiera tienes que estar preparado para morirte. Ese es el tema de la muerte. En cambio, vivir, como dicen por ahí, o sea, hay gente que dice, tú te mueres, vives una vez en la vida. Yo no creo en eso, yo creo que tú te mueres una vez en la vida y vives todos los días. Me encanta, Entonces de creo que la acuerdo. muerte se vuelve un maestro en el sentido que tú nunca estás preparado para morirte, sabes que va a pasar, igual debería pasar en la vida. No tienes que prepararte para vivirla, sino simplemente tienes que vivirla y eso es lo que pasa en las aventuras, que tú simplemente estás ahí y vas camino a la cumbre y tienes que bajar la cumbre. Entonces creo que eso es lo que más me ha enseñado todo este tema de la aventura. Qué lindo, porque además siento que esas cosas hoy en día hacen parte muy de ti, de tu ser, de tu esencia. Completamente, yo creo que es un tema marcado de personalidad también. Yo no puedo vivir una vida donde no haya intentado hacer ciertas cosas que yo quiero hacer. Por eso soy tan intencionada, porque no soportaría no asumir el riesgo de hacer algo que quiero hacer o no decir algo que lo tengo ahí guardado. Por ejemplo, yo siento que cuando viajamos la primera vez a Guatemala, sí, no te dije al final porque me había parecido maravilloso viajar contigo como staff y en Ciudad Perdida no me perdí esa oportunidad y en algún momento busqué el espacio para decírtelo. Creo que eso es lo que me ha regalado la aventura. Qué lindo. Me encanta, Dani, a vivir con más intención. Bueno, vamos a ponerle un poquito de picante a este podcast, a este episodio, Dani, para que te relajes un poquito más. Primero, voy a empezar con unas preguntitas rápidas, ¿listo? Y la respuesta que tienes que dar es sin pensar. Básicamente lo que se te venga a la cabeza de Ok, primero. ok, ¿Listo? ¿Listo? listo. ¿Preparada? Bueno, listo. A ver, Dani. mm, ¿Amanecer o atardecer? Amanecer, ¿Dormilona o madrugadora? madrugadora, ¿Tomar riesgos o irte a lo seguro? tomar riesgo sin duda, ¿Cuál es la palabra que te describe mejor? Una sola. determinación, ¿Arepa o buñuelo? arepa 100%. ¿Cuál es ese ítem que siempre, siempre, siempre se te olvida empacar? Uy, pucha. No sé, cada vez uno se vuelve mejor empacando. Si uno se vuelve más hábil. Uno se vuelve más hábil, algo que se me haya quedado. Ay, ¿cómo se llama esto? Ya sea el protector de la maleta cuando llueve o el Ah, impermeable de uno mismo cuando llueve.
siempre se me queda, siempre lo he necesitado. En Ciudad Perdida, tú llevas Tocó bolsa de basura nos tocó bolsa de basura. Estábamos para... las 2 con la maleta, una maleta así súper pro en Ciudad Perdida, todas subiendo así, cuando empieza a caer el aguacero y las 2 impermeable no teníamos. Entonces, Bolsa de basura. bolsa de basura y hágale. Bueno, espectacular. Vamos a tener una preguntita aquí como al azar, a ver qué nos dice la suerte. Entonces, la lees en voz alta A ver. y la respondes. Dice, ¿qué es algo que nadie imagina de ti? Em, uy, soy muy llorona. O sea, yo siento que a veces la gente ¿Sí? cree que yo tengo un carácter demasiado fuerte y la gente asocia a que uno tenga un carácter fuerte con que uno no pueda llorar o como que no muestre sus sentimientos. Yo lloro Sí. todo el tiempo, me siento cómoda haciéndolo, me descargo. Yo creo que eso es algo que la gente no pensaría. Wow, ¿y has viajado has llorado en viajes cordillera así, pues, N- detonada? No. No, ¿O sí? he llorado con gente de cordillera, pero Más bien. en un viaje no, como tal, pero sí, o sea, sí he tenido ganas de llorar en algún viaje, o sea, ya sea porque lo que estoy viendo es demasiado hermoso. Yo creo que eso me pasó sobre todo en el volcán en Guatemala. Sí. Digamos, la energía que sentí en ese momento fue tal que a uno sí le llegan a aguar los ojos. Em, de pronto he sentido la empatía con otras historias que no me guardo las lágrimas porque no quiero hacer sentir mal a la otra persona, pero me está moviendo demasiado el corazón. De pronto hay momentos del viaje donde me acuerdo de otras cosas que ya son superadas o que ya, no sé, no duelen de la misma manera, entonces ya no hay necesidad de llorar, pero sí que alguna vez esa misma situación me hizo llorar en algún Ok. momento. Bueno, curioso. No esperaría eso de Dani. Bueno, Dani, próximo viaje. ¿Pero qué se nos viene? ¿A dónde tienes ganas de ir? ¿Qué quieres hacer? Bueno, sí tengo unos programados este año, no con Cordillera. El próximo que tengo me voy a Turquía en un Muy mal. mes. Pero a final de año y enero parece que todo va a coincidir con Cordillera. Estoy pensando, tengo muchas ganas de todo. Quiero playa en Providencia, quiero subir al Tolima, quiero irme a Salcantay, quiero hacer de todo. Entonces vamos a ver qué me depara el destino con Cordillera. Bueno, mi Dani, súper. Esa semillita de la aventura ya está ahí muy bien implantada. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la gente? Bueno, un mensaje final que pudiera escoger es... mm, Yo siento que a mi cordillera al final resumiría todo esto en que a mí lo que más me ha dado este tipo de viajes es ser la oportunidad de ser vulnerable. De pronto no he llorado, como dije ahorita, pero sí que me ha permitido entender que no se trata, cada proceso y cada intención no se trata de sanar. Creo que somos una generación sobreobsesionada con la sanación y a mí esa idea no me gusta mucho, Cami, porque siento que eso es partir de que estamos rotos y que hay algo que no está bien con nosotros y que solo al final de un proceso eres merecedor de algo. Y yo lo que creo que a mí estos viajes lo que me han permitido entender es que no se trata de ese proceso y de buscar sanar, sino de entender desde dónde van las cosas, si duelen en el ego, si duelen en el corazón, si duelen en la cabeza. Y una vez entiendes todo eso, lo intencionas todo hacia un solo propósito y por eso siempre seguiré viajando con Cordillera mientras pueda. Ay, qué lindo. Larga vida la aventura. Larga vida la aventura. Bueno, que sigamos compartiendo en muchos viajes. Dani, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y ojalá mucha gente afuera se anime a estos viajes y coincida con ellos en estos viajes. Ojalá que sí, seguro que sí, mucho por aprenderte. Muchas gracias a todos por estar en este episodio. Dani nos mostró que pues la aventura no es solo movimiento externo, que realmente también es un viaje interno que nos permite convivir con esas dualidades que cargamos como seres humanos. No necesitamos estar en un caos para salir a explorar, sino que podemos viajar desde la intención y dejar que la naturaleza, el destino y las buenas intenciones hagan el resto. Estamos en un entorno muy poderoso de naturaleza y que la vida nos permita seguir compartiendo en muchos espacios así. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Te chao. quiero, Cami.